en estos tiempos que realmente son tiempos difíciles y se van a venir peores tiempos. Y el diablo está como león rugiente, hermanos. Más, la mensajera del Señor dice 10 veces más de lo que estaba en los tiempos de los apóstoles, está ahora, porque sabe que su tiempo está cerca. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre la ley dominical, hermanos. Vamos a desarrollar. El tema titula, hermanos, ¿por medio de quién vendrá la ley dominical? ¿Por demócratas o por republicanos? Vamos a estudiar, hermanos, este tema, porque es importante saber lo que dice Apocalipsis 13 en relación a la marca de la bestia. Y si nosotros no sabemos nuestra historia, hermanos, lo que pasó en el pasado, entonces estamos condenados a repetir los mismos errores, hermanos. Por eso es muy importante saber nuestra historia, hermanos, como pueblo adventista que nos llamamos nosotros, que esperamos la venida de nuestro Salvador. Entonces vamos a desarrollar este tema, hermanos. Y para nuestra base bíblica vamos a ir al libro de Salmos. Al libro de Salmos 119, 126. Vamos a ir al libro de Salmos 119, el capítulo 119 y el verso 126. Salmos 119, el verso 126. Por favor, hermano. Salmo 119, versículo 126 dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Amén. Amén por la cita, no por lo que están invalidando. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El salmista escribió esto, hermanos, este verso, lo que acabamos de leer, porque en sus tiempos el salmista vio cómo la gente estaba invalidando la ley de Dios, estaba pisoteando la ley de Dios, especialmente el sábado, hermanos. Y el salmista dijo: tiempos de actuar, hay que hacer algo, están invalidando tu ley. Por tanto, el verso 127 dice: por tanto, amo tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Y quiero leer lo que dice la mensajera del Señor en el comentario de este verso, hermanos. Lo que dice es muy tremendo, hermanos. Voy a dar lectura en el comentario de este Salmo 119 y el verso 126. Es posible que a pesar de las continuas amonestaciones, los hombres vayan tan lejos en la impiedad, que Dios vea que debe levantarse y defender su honor. Así sucede en el periodo actual de la historia de esta tierra. El crimen en todos sus grados se manifiesta en forma más y más sorprendente. La tierra está llena de violencia de los hombres contra sus prójimos. ¿Qué posición tomará la iglesia? Los que en el pasado han respetado la ley de Dios serán arrastrados por la corriente del mal. La transgresión y el desprecio de la ley de Dios, que son casi generales, oscurecerán la atmósfera espiritual de todas las almas por igual. Aquí está hablando la mensajera del Señor, que el crimen, la maldad se ha incrementado mucho más en nuestros tiempos, pero la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? Los hombres están poniendo leyes, y están obligando a que la gente pueda tomar una acción que ellos no quieren. Están obligando a tener un carnet que muchos no quieren, pero otros se someten. Y otros están invalidando la ley de Dios poniendo leyes. Y aquí la mensajera del Señor dice: ¿la iglesia qué va a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados
viendo cómo están despreciando la ley de Dios? La falta de respeto por la ley de Dios derribará las barreras protectoras. A causa de que prevalecen la impiedad y la desobediencia, se menoscabará la alta estima por la ley de Dios, dado que es quebrantada por la gran mayoría de los que viven en la tierra. Los pocos que son fieles se harán semejantes a todos los desleales y procederán igual que los impíos. Aquí nos dice, hermanos, que hay unos pocos fieles, pero esos fieles van a ser los que pisotean la ley de Dios, van a seguir los pasos de los que pisotean la ley de Dios. Si nosotros nos llamamos cristianos, adventistas del séptimo día, que profesamos creer en una fe, y nosotros vamos a actuar como el mundo actúa, vamos a hacer lo que el mundo hace, o vamos a mantenernos firmes en lo que dice la palabra del Señor, firmes en el sábado. No elevarán la oración de David: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Esto dice en resumen todo lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Yo sé que el tema es amplio, el tema es muy amplio, pero vamos a continuar en la tarde si Dios lo permite, hermanos. Porque el pueblo de Dios no puede estar de brazos cruzados al ver cómo la gente, los gobernantes ponen leyes, y esas leyes que ponen son esas leyes para que la gente pisotee la ley de Dios, pisotee la ley de la salud. El pueblo de Dios tenía que hacer algo como lo hizo el pueblo de Dios en su época, porque lo que vamos a desarrollar en este tema tiene que ver lo que pasó en la historia, hermanos. Cómo los pioneros adventistas en su tiempo tenía que dictarse la ley dominical, hermanos. El año 1888 tenía que dictarse la ley dominical. Estaba un paso por dictarse y los pioneros no se quedaron de brazos cruzados. Que venga la ley dominical porque tiene que ser la profecía, tiene que venir, y se quedaron de ahí brazos cruzados y no hicieron nada. No, hermanos, el pueblo de Dios actuó en ese momento. Como tengo en mis manos este libro, La Ley Dominical Nacional, la argumentación de A.T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 1888. Pude leer este libro, hermanos, no lo acabé, pero puedo decirles, hermanos, que este libro es realmente todo lo que ahora se está viviendo, hermanos, y recomendaría a todo adventista que pueda leer este libro. El autor es Alonzo Trevor Jones. Es un pionero adventista que él ha ido a defender al Senado la libertad de conciencia y el Santo Sábado, hermanos. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a nuestro otro texto que está en Isaías 63, 23. Isaías 63, 23. Lo voy a leer de aquí, hermanos. Este texto es muy esencial para todos los que nos llamamos adventistas y profesamos guardar el Santo Sábado. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? ¿Dice día de reposo o dice sábado? Si dice día de reposo, hermanos, hay una señal ahí de que puede ser cualquier día. Si en sus Biblias dice sábado, entonces pueden defender el sábado, hermanos. Si nos llaman ante un concilio y nos dicen defiende el sábado, nosotros sacamos Isaías 63, 23 y dice día de reposo. ¿En qué problema nos encontramos? Van a salir muchas Biblias adulteradas más, hermanos. Roma va a trabajar para que realmente la palabra de Dios se destruya y vengan versiones aborrecibles para Dios. Tiene que decir la palabra de Dios sábado, hermanos, porque así vamos a poder defender el verdadero día de reposo. Y no nos imaginamos, como dicen
los escritos de la mensajera del Señor. Cuando nos llamen para defender la libertad religiosa, para defender el Santo Sábado ante tribunales, ante hombres doctos de la ley, ante hombres que son eruditos. Y uno con la Biblia tiene que tener en su Biblia la palabra sábado. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros veamos este aspecto de las Biblias, hermanos. Y quiero ir al libro de Ezequiel, hermanos. El libro de Ezequiel 20:20. ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel 20:20? Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es el sello de Dios, hermanos? ¿El Espíritu Santo o el sábado? El sábado. El sello viene por guardar el día de reposo. Pero si nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo, el sello tiene que ver con un afianzamiento en la verdad, pero el sello, más que todo, tiene que ver con cómo guardamos el verdadero día. Si nosotros guardamos un día opuesto, el domingo, entonces vamos a recibir la marca de la bestia. Y si nosotros guardamos el sábado, pero guardamos tal vez hasta mediodía, igual vamos a recibir la marca de la bestia, hermanos. Porque el sábado es de puesta de sol a puesta de sol. Y tiene que ver cómo guardamos el sábado, hermanos. Si estamos recibiendo el sábado bien, si estamos terminando el sábado bien, por ahí viene el sello, hermanos, por el día sábado. Y vamos a ir, hermanos, al desarrollo de la imagen de la marca de la bestia. Y tal vez muchos pensarán que la Asociación General están esperando lo que la Asociación General dirá. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Muchos pastores como lo decimos, la corporación, dijeron, no sé si han escuchado ustedes, queridos hermanos, cuando se dicte la ley dominical, nosotros les vamos a avisar. No sé si han escuchado eso, hermanos. Muchos pastores dijeron, cuando se dicte, no se preocupen, hermanos, no hablen de la ley dominical, no espanten a los hermanos, nosotros les vamos a avisar. Muchos dijeron eso, hermanos. Y si nosotros vemos las citas que escribió la mensajera del Señor, es lo contrario a lo que están diciendo la Asociación General, hermanos. Ellos dicen, no alerten al pueblo, ellos se van a asustar con esto. Mejor hablemos de Cristo. Y hablar de Cristo, hermanos, es hablar de profecía. Porque el ángel que visitó al apóstol Juan fue Cristo. Entonces vamos a ver el desarrollo de la imagen de la bestia, hermanos. Y no solo escuchar a la Asociación General, que ellos nos digan cuándo se va a dictar y qué tenemos que hacer. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía para nosotros poder alistarnos y poder hacer la obra. No tenemos que estar confiando en los hombres, confiando en la iglesia. Tenemos que confiar en la palabra del Señor y los testimonios. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. La mensajera del Señor dice que los que se congregan, los fieles son la iglesia. Entonces tenemos que tener eso muy claro, hermanos. Y todos vamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 13:11. El anterior sábado vimos, hace 2 o 3 sábados, vimos el tema de América repudiará su constitución. Y también ahí explicamos cómo se va a desarrollar, ¿no?, la marca de la bestia, la imagen. Pero esto tiene que ver, hermanos, lo que vamos a estudiar ahora, con la imagen y la marca, hermanos. En Apocalipsis 13:11, si buscamos en la palabra del Señor, Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sabemos, hermanos, que aquí en Apocalipsis 13:11 se nos representa a los Estados Unidos de América. En Apocalipsis 13:11. Y esos 2 cuernos que tenía la segunda bestia que salía de la tierra, que subía
de la tierra, que era una nación joven, donde muchos cristianos han ido a Estados Unidos porque estaban siendo perseguidos por Inglaterra, por esos países que estaban en un dominio total de jerarquía, persiguiendo a los cristianos. Muchos se refugiaron en América, en Estados Unidos. Y esa nación, como dice aquí, hablaba como cordero. Tenía los principios de una nación cristiana, una nación libre, donde tú podías adorar libremente. Pero la profecía nos dice que hablará como un dragón. O sea, lo opuesto a lo que hablaba como un cordero. Y lo opuesto sería a que ya te prive de una religión de conciencia y te ponga un día de descanso. Y la profecía nos dice que un día va a imponer, como dice aquí, hablará como dragón. Y ese dragón tenía 2 cuernos, hermanos. El republicanismo y el protestantismo. Los 2 cuernos representan a la religión Estado civil, mejor dicho, al Estado, y el otro representa a la religión, Iglesia y Estado, para así entenderlo mejor. Porque Roma tenía en la mentalidad de los cristianos que Iglesia y Estado estaban juntos, y juntos perseguían a los cristianos. Cuando Constantino, en el año 321, el 7 de marzo, decretó la primera ley dominical. Y así Constantino dijo: vamos a decretar esa ley, pero primero no la vamos a hacer tan estricta, va a ser los que quieren. Antes del 321, todos los cristianos veían que cuando Constantino se volvió al cristianismo, Constantino santificó las fiestas paganas, diciendo que eran cristianas. La gente prefería ir a los circos, a los estadios, que preferir ir a la iglesia para ver así todo lo que hacía Roma, hermanos. Pero un día decretó la ley dominical diciendo que todos los que trabajen en domingo van a tener una sanción. Y al final decretó la muerte, hermanos, a todos los que trabajen en domingo. La primera ley dominical. Y no será igual a la que vamos a vivir hoy en nuestros días, hermanos. Porque la profecía nos dice que Estados Unidos hablaba como un cordero y representa los 2 cuernos, el republicanismo y el protestantismo. Y ahora vamos a ver qué es el republicanismo y el protestantismo. Voy a leer, hermanos, en el libro de Spirit of Prophecy, el volumen 4, la página 277, el párrafo 1, que también está en el comentario bíblico adventista, hermanos, en Apocalipsis, en el comentario de Apocalipsis 13:11 también está, hermanos. Aquí hay una figura sorprendente del ascenso y crecimiento de nuestra propia nación. Aquí está hablando la mensajera del Señor y ella está diciendo que hay un ascenso y crecimiento de los Estados Unidos, y los cuernos de cordero, emblemas de inocencia y gentileza, bien representan el carácter de nuestro gobierno expresado en sus 2 principios fundamentales. Y sus 2 principios eran el republicanismo y el protestantismo. El protestantismo, hermanos, surgió con las épocas de Lutero, hermanos. Cuando clavó las 95 tesis, un 31 de octubre de 1517, ahí inició la reforma protestante. Pero todo ese protestantismo salieron las iglesias anglicanas, las iglesias pentecostales, las iglesias luteranas y todas las iglesias, hermanos, dominicales evangélicas. Y eso se le conoce como el protestantismo. Pero el republicanismo, hermanos, se conoce como una forma de gobierno, hermanos. Eso tenemos que tener muy en claro, que el republicanismo tiene que ver como una forma de gobierno libremente. Para que entiendan mejor, tal vez, democracia. Yo sé que no es una similitud, pero
tiene que ver, hermanos, la democracia. Así opuesto a lo que es China, ¿no? Un comunismo, un narcisismo. Es opuesto a lo que es un comunismo y un narcisismo, es el republicanismo, que es un estado de gobierno, una forma de gobernar libremente. Entonces, los dos cuernos representan el republicanismo y el protestantismo. Los cristianos exiliados que primero huyeron a América buscaron asilo de la opresión real y la intolerancia sacerdotal, y decidieron establecer un gobierno sobre los amplios cimientos de la libertad civil y religiosa. Estos principios son el secreto de nuestro poder y prosperidad como nación. Aquí la hermana Juárez está diciendo que cuando se puso en los Estados Unidos la enmienda de la Constitución, desde el principio era la libertad civil y religiosa, que nadie podía imponer la religión como nación. Tenía que ser libre, que tú puedes adorar el día y a quien adorar libremente, que no tenían que imponerte. Ese era el principio de la nación. Esos principios son el secreto de nuestra nación. Millones de otras tierras han buscado nuestras costas y Estados Unidos se ha elevado a un lugar entre las naciones más poderosas de la tierra. Ahí podemos ver, hermanos, el republicanismo y el protestantismo, lo que representan los dos cuernos de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, hermanos. Pero con ese concepto tenemos que entender cómo se va a dictar la ley dominical, hermanos. En realidad se les llamó a los primeros protestantes, a Lutero, a Zwinglio, a todos los que protestaron. Pero en realidad ahora, si se han unido con el papado, ya no tendrían que llamarse protestantes, ¿no? Pero se les da ese nombre porque ya tenían ese nombre mucho más antes. Nosotros tendríamos que ser protestantes, ¿no? Protestar contra el papado y desenmascarar al papado. Pero esas iglesias, muchos, los que se han unido con el Estado y se han unido con Roma, ya están formando la imagen de la bestia, hermanos. Porque la imagen de la bestia se forma con esas religiones. Todos vamos a leer Apocalipsis 13. Vamos al libro de Apocalipsis 13, hermanos, el verso 15. Apocalipsis 13, 15 en adelante, hermanos. Apocalipsis 13, 15 en adelante. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí podemos ver, hermanos, como vimos en la cita anterior de la mensajera del Señor, que nos dice que el protestantismo y el republicanismo han sido los dos cuernos de Apocalipsis 13. El protestantismo representa la imagen de la bestia. Y aquí nos dice, hermanos, que hiciese hablar a todo el que no adorase. La imagen de la bestia va a ser, hermanos, que adoremos nosotros al papado. Y si pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y muchos evangélicos hoy en día creen que la vacuna es la marca de la bestia. Nosotros sabemos que la marca de la bestia tiene que ver con un día de adoración falso, y no con un chip o una vacuna, y no con una vacuna. Pero muchos, diciendo este pensamiento, dijeron: entonces la vacuna no tiene nada que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo me voy a ir a hacer vacunar. Tiene que ver mucho, hermanos. ¿Sí? Entonces, una persona, ¿cuándo se siente la marca de la bestia? ¿A partir de
12, 17, ¿no es cierto? Ahí Sí, es donde recibe 15. la marca de la bestia. Sí, la marca de la bestia uno recibe cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se decrete la ley dominical nacional, y cuando se decreta nacional, se decreta universalmente, hermanos. Y cuando uno acepta, ahí es donde recibe la marca de la bestia. Entonces los que están adorando en el domingo todavía no han recibido la marca de la bestia. Los que están adorando todavía no han recibido, pero se están preparando para recibir. Es diferente, hermanos. Los que están guardando el domingo no tienen la marca de la bestia, pero se están preparando para recibir esa marca. Pero yo como decía, ¿no? La vacuna, muchos dicen que no tiene nada que ver con esto, pero en realidad tiene que ver, hermanos. Es una prueba para lo que se viene, y lo que se viene es una prueba muy grande. Pero si fallamos en la prueba más pequeña, ¿cómo vamos a poder estar en pie en cuanto a la prueba más grande, hermanos? Porque todo lo que estamos viviendo ahora, en este momento, es para que se imponga un día la ley dominical. Todo lo que estamos viviendo es para que un día se imponga esa ley dominical. Y si nosotros fallamos en las pruebas más pequeñas, ¿cómo vamos a ver la prueba más grande, hermanos? Tiene que ver mucho lo que le estamos viviendo, hermanos. También tiene que ver con el número de la bestia. Vencer el número de la bestia, hermanos, tiene que ver con estar desligado a todo lo que nos une con el papado. Todo lo que nos une con el papado, hermanos, así sea en la educación, porque todas las universidades, colegios están dominadas por el Estado, y el Estado está dominado por el papado, hermanos. Desligarnos de todos los colegios, universidades, de todas las instituciones que nos unen al papado, porque hasta ir a hacer transacciones al banco, todo eso, sí o sí vamos a tener que hacernos pinchar, vacunar, hermanos. Pero todo lo que nos une al papado es estar ligados con Roma. Y vencer el número es estar desligados de todo lo que nos une con Roma. Por eso, bien importante es que la iglesia y el Estado estén bien separados, hermanos. Y si una iglesia se une al Estado y el Estado está gobernado por Roma, entonces estamos siendo partícipes de la imagen, hermanos, estando en una iglesia que se ha unido con el Estado. Por eso es muy importante, hermanos, comprender este tema y todo lo que estamos viviendo también, hermanos. Voy a leer el Conflicto de los Siglos, la página 437, el párrafo 3. ¿Qué es lo que nos dice? En Conflicto de los Siglos, ese libro tan maravilloso, ¿no? No sé cuántos lo habrán terminado, o tal vez ni siquiera lo hemos empezado, hermanos. Yo les aconsejo que podamos leer el Conflicto de los Siglos, si lo hemos olvidado. Yo me quedé en algunas páginas y ya no pude continuar, pero quiero retomar esa lectura, que es cuando lees y lees y lees y lees. Es tan maravilloso la lectura, hermanos, pero más que todo que la lectura, cómo Dios ha inspirado a la mensajera del Señor y a los profetas de la palabra de Dios, que eso te lleva a salir adelante, hermanos. Diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Aquí quiero recalcar donde dice poder legislativo. ¿Y qué es el poder legislativo, hermanos? Ya nos imaginamos que el poder legislativo es lo que el Estado gobierna, hermanos. El poder del Estado, el poder legislativo. Y ahora podemos ver que en los Estados Unidos de América hay dos partidos que están gobernando en el Estado, hermanos. En el Congreso de los Estados Unidos, hermanos. En el Congreso, en el Parlamento, mejor dicho, hay dos partidos que están en juego, hermanos. Los senadores, los diputados, hay dos partidos. En un lado de la izquierda están los demócratas. En el lado de la derecha están el Partido Republicano. Son los dos únicos partidos en los Estados Unidos de América, hermanos,
que lo que dice aquí la profecía, el poder legislativo, que ellos gobiernan el poder legislativo. Y la pregunta es, ¿de cuál de los dos va a venir la ley dominical, hermanos? América, Estados Unidos, es profético. Y los partidos de ese país solo hay dos. Y esos dos son los republicanos y los demócratas. Los republicanos, su figura es un elefante, ¿no? Podemos ver que representa un elefante. De los demócratas es un burro. También tienen sus simbologías, que ustedes pueden investigar también, hermanos, las simbologías de esos dos partidos. Cuando se inició Estados Unidos de Norteamérica, había un partido que se llamaba el Partido Republicano Demócrata. Había ese partido, hermanos, en los Estados Unidos de Norteamérica. Se llamaba el Partido Republicano Demócrata. Antes que, como se iniciaron con los padres de la nación, que lo dicen ellos, ¿no? Washington, de Thomas Jefferson, todos esos hombres que han iniciado la constitución política de los Estados Unidos. Y muchos de esos hombres también han creado el Partido Republicano Demócrata. Después vino otros 3 partidos en los Estados Unidos de Norteamérica, que uno era el partido Wings, si no me equivoco así se llamaba, pero el partido más antiguo es el Partido Demócrata. Ese se inició por los años 1820, hermanos. Se inició ese partido que hasta ahora sigue en la actualidad, y ese presidente que está en la actualidad, ¿qué se llama, hermanos? Joe Biden, y él es del Partido Demócrata. Ese se inició el año 1820 por el primer presidente demócrata, que su nombre era Andrew Jackson. Eso en historia, hermanos, pueden investigar en la historia. Y el Partido Republicano inició en el año 1854 para hacerle contra al Partido Demócrata. Y el Partido Republicano, su primer presidente era Abraham Lincoln, quien lo asesinaron. Y eso estudiamos, ¿no? Hace unos sábados también, cómo era la historia, ¿no? El proceso de Abraham Lincoln, todo lo que hizo, ¿no? Con la reforma nacional, todo eso, hermanos. Pero esos dos partidos, si ustedes pueden investigar, no se llevan en sí, hermanos. Un partido, más que todo el Partido Republicano, defiende lo que es la constitución política de cómo se formó Estados Unidos. Pero al contrario del Partido Demócrata, ellos un poco más defienden, un ejemplo puedo dar, al movimiento LGTB. Ellos defienden su libertad de ellos para que ellos promuevan leyes así de los LGTB, leyes del aborto. Pero viendo el Partido Republicano, no promueve esas leyes. Vemos la diferencia. Son muchas las diferencias. Donde estaba el presidente Donald Trump, que era del Partido Republicano, su ley de gobierno era diferente a la ley de gobierno de lo que es ahora Joe Biden, que es demócrata, en lo que era también Obama, de que era demócrata. Es muy diferente y no se llevan bien entre los dos partidos. Pero la profecía, hermanos, no nos dice qué partido va a dictar la ley dominical. Solo nos dice que va a ser del poder legislativo. No confundamos con la primera cita que leímos del republicanismo, porque el republicanismo es una forma de gobierno libre. Pero no confundamos eso con el Partido Republicano de los Estados Unidos, porque la profecía no nos dice qué partido va a dictar la ley dominical. La profecía nos dice que va a ser el poder legislativo, y el poder legislativo está dominado por los dos partidos de América, hermanos. ¿Entendemos cómo va a ser el asunto? Pero nosotros hemos visto, hermanos, el desarrollo de la imagen de la bestia cuando entró Trump y declaró 2 días de oración en domingo. Y ahí cuando los hermanos se levantaron, ¿no? Y me acuerdo, y los hermanos decían, el Partido Republicano va a dictar la ley dominical, decían.
Porque Trump ha declarado 2 días de oración en domingos. Ese era el año 2019, si no me equivoco. Vimos la noticia y dijimos, ya está cerca la ley dominical. Y es verdad, hermanos, que está muy cerca. Pero la profecía no nos dice qué partido va a dictar. Solo nos dice el poder legislativo. Pero el partido republicano se ha inclinado un poco más a estar con los protestantes de América, hermanos. Se ha inclinado a estar un poco más, porque si Trump ha dictado 2 días de oración en domingo, entonces nosotros dijimos que él va a ser el presidente que va a dictar la ley dominical. Pero la profecía no nos dice qué partido será de los dos. Solo nos dice el poder legislativo. Y el desarrollo de este tema, hermanos, va a ser que más adelante vamos a ver que hay un tercer partido, hermanos, que en sus tiempos de los pioneros ha instado para que haya una ley dominical, hermanos. Y ese partido que estaba en los tiempos de los pioneros sigue activo hoy, hermanos. Y eso vamos a ir desarrollando, hermanos, el tiempo que nos queda en la tarde, hermanos. Estas 2 citas en Patriarcas y Profetas y Reyes, la página 444, el párrafo 3. Al fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Y los escritos nos dicen como los días de Mardoqueo, cuando el rey decretó una ley para los judíos. ¿Qué rey era, hermanos? Era Artajerjes, era Asuero, el rey Asuero. Decretó una ley para que todos los judíos puedan, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Esther? Y ahí estaba Mardoqueo, que representa a los que realmente van a oponerse y van a estar firmes en el tiempo del fin. Así nos representa, hermanos, cómo va a ser la ley dominical, hermanos. Y aquí nos dice que va a haber un conflicto tan grande y la controversia va a estar entre la verdad y el error. Pero nosotros tenemos que mantenernos como en los tiempos de Esther, como Mardoqueo. Como dicen, ¿no? Mardoqueo a la puerta, firmes hasta el fin. Aquí los legisladores, hermanos. El testimonio para la iglesia, el tomo 5, la página 495, el párrafo 1, nos dice: cuando los legisladores repudien los principios del protestantismo, tenemos que entender, hermanos, ¿qué es repudiar los principios del protestantismo? Repudiar a la nación. ¿Cómo se ha formado la nación? Se ha formado una nación libre, una nación de felicidad y de vida. Así lo dice el Conflicto de los Siglos, que los primeros hombres que fundaron la constitución política del Estado fundaron una nación libre. Y la cita nos dice, cuando los legisladores repudien los principios del protestantismo, repudiar los principios del protestantismo sería imponer una religión, imponer la libertad de conciencia, imponer un día de descanso. Eso sería repudiar, hermanos, para dar su aprobación y estrecharle la mano de hermandad al romanismo. Entonces Dios se interpondrá de una manera especial en defensa de su propio honor y de la salvación de su pueblo. Aquí nos dice, hermanos, que Dios se va a interponer en la manera de su propio pueblo y de la salvación de su pueblo. Pero la condición es que el pueblo tiene que estar preparado para los tiempos en que se van a acontecer. Y los pioneros no se quedaron de brazos cruzados viendo cómo la ley dominical se formaba, que la imagen de la bestia se formaba. Ellos actuaron, repartieron volantes, folletos a todos. Y uno de esos folletos se llamó la American Sentinel. ¿Han escuchado de ese folleto, hermanos? Los pioneros repartieron un folleto, no se quedaron de brazos cruzados. A.T. Jones, E.J. Wagoner repartieron
un folleto, la hermana White, todos esos pioneros defendieron, hermanos, la libertad de conciencia y el santo sábado. No se quedaron ahí esperando la ley dominical. El folleto se llamó The American Sentinel, el centinela americano. Yo no sabía, hermanos, de esta historia, cómo ellos repartieron folletos del American Sentinel para prevenir a la población de que se va a dictar una ley dominical y para hablar del santo sábado. Entonces la cita nos dice que el pueblo de Dios no tiene que quedarse de brazos cruzados viendo cómo los legisladores están poniendo leyes. El pueblo tiene que actuar así, prevenir a los demás que se viene y se avecina una ley dominical y se avecina lo que está por venirse, hermanos. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia, pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. En Conflicto de los Siglos, la página 442, el párrafo 4. Aquí nos dice, hermanos, que las iglesias protestantes están en armonía con el papado y están imponiendo a que se adore al papado, hermanos. Y los que realmente, como nosotros, queremos guardar la ley de Dios, pero si un día nos volvemos al poder del papado, hermanos, vamos a estar en contra de la ley de Dios, hermanos. Y con la ayuda del poder secular, con la ayuda del poder civil, las iglesias estarían formando una imagen de la bestia que nos llevarían a adorar a la bestia y a recibir su marca, hermanos. De las iglesias protestantes, todas las iglesias que se han unido al Estado. Si nosotros ahora como congregación, como feligreses, vayamos al Estado y nos hagamos poner, ¿no? Iglesia Adventista del Séptimo Día de sostén propio en el Estado, ahí, hermanos, estaríamos traicionando a Cristo. Porque cuando Cristo vino, cuando estaba en esta tierra, Él no se juntó con Herodes, Él no se juntó con Pilato, Él no hizo alianzas con Caifás, con el Sanedrín de ese entonces. Jesús caminó con sus discípulos como misioneros de sostén propio. Él no se unió con los demás poderes, hermanos. Él nos dio un ejemplo cómo tenemos que ser nosotros. Y si Jesús no se unió, y si nosotros queremos reflejar ese carácter de Él, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo en la tierra, hermanos. Incluso cuando presentó la moneda, ¿de quién es la cara en la moneda? Y los demás dijeron, sí. Entonces Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tiene que haber una separación de iglesia y Estado. El apóstol Pablo declara también que podemos someternos a las autoridades, pero si esas autoridades ponen leyes que están en contra de Dios, nosotros ya no podemos estar bajo de esas autoridades y estar en las manos de esas autoridades, hermanos. Si ellos ponen en contra de los principios cristianos, de los principios de la ley de Dios, incluso de los principios de salud, nosotros no podemos estar en las manos del papado, hermanos, porque nosotros ya estamos viviendo en un nuevo orden mundial. Yo hablaba con un amigo y me decía, falta para que Cristo venga. Estás viendo que tantos años, hay que seguir nomás. Yo le decía, pero lo que dice en la palabra de Dios, que la venida de Cristo es inminente, le decía. Y él me decían, sí, pero falta, mira, estamos viendo que ya sigue faltando, y cuando vino ya la pandemia, todo eso, y él dijo, ya, sí, creo que estamos más cerca de lo que pensábamos. Lo que estamos viviendo ahora nos está mostrando de que Cristo está a las puertas,
y de que no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, hermanos. Y voy a dar lectura, hermanos, que esta cita se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 443, el párrafo 1. Voy a dar lectura, hermanos. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica. Aquí podemos ver cómo los reformadores, muchos de los reformadores, podemos citar a Martín Lutero, John Huss, Wycliffe, Jerónimo, muchos reformadores, Zwinglio, que guardaron el domingo y serán salvos. Pero ellos no sabían, hermanos. Incluso los valdenses también guardaron el sábado. Pero muchos aquí, está diciendo la cita, que en el pasado guardaron el domingo. Y hoy también muchos cristianos en las iglesias, sin exceptuar la católica, hay cristianos que realmente quieren amar a Jesús. Están siendo sinceros con su fe. Hay cristianos en las iglesias evangélicas, en las iglesias dominicales, en las iglesias presbiterianas, luteranos, incluso en la iglesia adventista de la corporación. Hay hermanos fieles, hay hermanos católicos que están siendo engañados por sus líderes, que están siendo engañados por los pastores, pero cuando llegue el momento, ellos se saldrán de esas corporaciones. Pero hay hermanos fieles en esas congregaciones, hermanos, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Esta mañana hablábamos, ¿no? El hermano preguntaba si los que están guardando ahora el día domingo ya tienen la marca de la bestia, pero la cita nos dice que cuando se imponga como día de descanso, ellos honrarán a Roma, honrarán al papado antes que a Dios y por encima de Dios. Entonces, cuando se imponga la ley dominical, todos sabrán que el sábado es el verdadero día de reposo. Y cuando se vayan en las filas del enemigo, en las filas del papado, entonces ellos honrarán a Roma antes que a Dios, y ahí tendrán la marca de la bestia. En ese momento, hermanos. Pero ahora se están preparando. Todas las iglesias que se han unido al Estado, que están de amigos con el Papa, se están preparando para recibir un día esa marca. También nosotros, tal vez no guardando el sábado correctamente, podemos recibir la marca de la bestia, hermanos. Si recibimos la marca de la bestia, ya no vamos a recibir el sello de Dios vivo, hermanos. Por eso es bien importante cómo guardamos el sábado, cómo lo recibimos. Vamos al poder legislativo. Conflicto de los siglos, la página 437, el párrafo 3. Diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. El ecumenismo, hermanos. Cómo ahora se está yendo más y más y más avanzándose el ecumenismo, hermanos, que el Papa ya se ha reunido, ya está, hermanos, formada. Solo falta un empujoncito nomás. Aquí tenemos presentados las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo,
y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Ya hemos visto, ¿no, hermanos? En conclusión, el poder legislativo, el poder que gobierna los Estados Unidos. Más que todo podemos hablar del republicanismo, que ya estudiamos esta mañana, hermanos, del republicanismo. Y aparte del partido republicano. Y este tema es, hermanos, ¿quién va a dictar la ley dominical? Y hemos visto, hermanos, que la profecía solo nos señala el poder legislativo. Y el poder legislativo están dos partidos: el republicanismo, el partido republicano, mejor dicho, y el partido demócrata. Y ahora vamos a ir a la historia, hermanos. En el año 1888 tenía que dictarse la ley dominical. Y los pioneros no se quedaron de brazos cruzados. Que venga la ley dominical porque está en la profecía. Y nosotros nos quedamos de brazos cruzados sin hacer nada. Ellos hicieron lo que ven en la pantalla, hermanos. Así se podría decir, un periódico llamado The American Sentinel, el Centinela americano. Y en ese periódico, hermanos, ellos repartieron a toda la gente advirtiendo que se va a dictar una ley dominical y es hora de actuar. Es hora de abrir los ojos, de ver cómo no te tienen que manipular tu mente, no tienen que imponerte un día de descanso. Eso es lo que hicieron, hermanos, los pioneros adventistas. Y aquí está Bate Jones como el editor, J. Wagoner, y hablar de la justificación por la fe de ese año, hermanos, que es otro tema tan hermoso que todo adventista debería conocer. Pero lo que ahora estamos viendo, hermanos, es de la ley dominical. Aquí vemos el Partido Republicano presentado por un elefante, y aquí los demócratas. Pero hay un tercer partido, hermanos. Pero este partido se llama el Partido de la Prohibición, que su símbolo es un camello. Este Partido de la Prohibición, hermanos, ustedes pueden buscar en Wikipedia, también está. Ese ha sido el que ha impulsado la ley dominical, hermanos. Así como el Partido de la Prohibición, la Unión de Mujeres Cristianas de la Temperancia, la Asociación Nacional de Reforma y la Unión Sabática Americana, hermanos. La Asociación Nacional Reformista, hermanos. Como ellos querían imponer su Christian Statement, a la ley de Dios querían poner sobre el gobierno de los Estados Unidos, que Jesús sea el rey de la nación. Esos eran, hermanos, la Asociación Nacional Reformista, pero en esos años de los 1860, hermanos. Pero pasando ya como 20 años, también ha surgido el Partido de la Prohibición. Entonces, ni los republicanos ni los demócratas han impuesto la ley dominical en los tiempos de los pioneros, hermanos. Ha sido el Partido de la Prohibición y en la Unión de Mujeres Cristianas de Temperancia, la Asociación Nacional de Reforma, hermanos, y la Unión Sabática Americana. Ellos han sido los que han impulsado la ley dominical. No han sido ninguno de los dos partidos, hermanos, de los Estados Unidos. Pero ellos, como estaban en el Senado, tenían que aprobar esa ley, hermanos. Lo que voy a mostrar ahora, hermanos. Aquí está, en Wikipedia pueden buscar el Partido de la Prohibición. Como su nombre lo dice, prohibía el licores, el tomar alcohol, prohibía el surgimiento, ¿no?, del alcohol, de las drogas, ilícitamente. Esa era su función del Partido de la Prohibición, hermanos. En las fotos, ¿no?, del Partido de la Prohibición, en la Convención de 1892, ese es el Nacional de Reforma, ¿no?, la Asociación Nacional de Reforma. Aquí están las cartas que los pioneros, muchos de ellos escribieron, hermanos. Y una de esas cartas, no sé si se puede notar, es el 6 de noviembre, hermanos, del año 1886. Y también aquí pueden buscar, hermanos, en Ellen G. de White Writings, pueden ver
Ahí ponen The American Sentinel, ya que Google te lo traduce en español, y ahí te sale, hermanos, todas las revistas de los pioneros del American Sentinel. Y ahí tú puedes leer todas las revistas, son tantas revistas que los pioneros hicieron, hermanos. Y ellos hablaron del partido de la prohibición. Por eso estoy mencionando aquí en este tema, hermanos. Voy a dar lectura, yo sé que es mucha letra, no voy a dar todo para así tampoco cansarles, hermanos, pero lo principal voy a leer, hermanos. Aquí nos dice, bueno, aquí está hablando un señor, como ellos repartían, hermanos, los pioneros repartían, uno de ellos despertó, hermanos. Hubo en él un despertar. Y aquí dice, miles de personas están firmando peticiones para la ley dominical nacional, sin pensar en lastimarse a sí mismas ni a nadie más. Sin embargo, el daño a millones de personas puede provenir cuando se promulgue tal ley. Muchos de los que firman las peticiones lo harían si supieran el peligro que entraña la promulgación de la ley. El centinela señala claramente el peligro. El Señor está diciendo, ese Señor que recibió la revista de los pioneros adventistas, Él está diciendo que muchos están firmando para que se imponga la ley dominical sin saber sus consecuencias de esa ley dominical. Y lo que está diciendo aquí es que el centinela señala claramente el peligro. Y el centinela era las revistas que repartieron los pioneros adventistas. No era para en vano el trabajo que estaban haciendo, hermanos, los pioneros adventistas. Por tanto, el centinela debe ponerse en manos de todas las personas del país. ¿Está haciendo su parte para que esto se haga? Y aquí está hablando de los predicadores, hermanos, de unos evangelistas que fueron a predicar allá en Visalia y lograron hacer una convención, hermanos, y hallaron un entusiasmo en las personas. Pero uno de ellos dijo, supongo que el objeto de esto es, a la larga, convertirlo en una ley dominical. Y la respuesta fue esta: eso es lo que es, pero no estamos diciendo nada sobre esto ahora, hasta que tengamos las cosas en orden. Entonces lo incluiremos. En sí, muchos predicaban en cuanto a la doctrina, ¿no? Muchos predicadores, pero ya la gente les decía, todo esto nos va a llevar a una ley dominical. Y entonces ellos decían, no estamos diciendo nada de eso, pero las conclusiones que tengamos que hacerlo. Ese es precisamente el esquema en el que los predicadores están trabajando a través del movimiento de prohibición del partido tercero. Y así es como lo están haciendo. Al amparo de la ley de prohibición y temperancia están trabajando para el establecimiento de un despotismo religioso. Aquí podemos ver que los pioneros vieron del partido de la prohibición como el tercer partido. Los pioneros lo llamaron el tercer partido, hermanos. Y al amparo de la ley de la prohibición y temperancia, están trabajando para el establecimiento de un despotismo religioso. Y aquí en la segunda carta del Centinela americano, hermanos, hemos considerado en otra parte de este número de la actitud del Partido Republicano en Nueva York hacia el Estatuto Dominical, tal como se expresó en su convención tardía con las palabras: estamos a favor del mantenimiento de una ley dominical. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que así como el Partido Republicano, ellos estaban a favor, hermanos, para que se dicte una ley dominical. El Partido Republicano en esas épocas estaba a favor. En las épocas del año 1886, hermanos, estaba a favor de una ley dominical, el Partido Republicano. Pero aquí nos dice que el Partido Demócrata no estaba tan a favor para que se dicte una ley dominical. Y aquí vamos a leer el porqué. Una de las partes favorece el mantenimiento del Estatuto Dominical en el sentido estricto en que se ha llevado a cabo recientemente su aplicación en esta ciudad, y que es exigido por los eclesiásticos que pretenden asegurar una rígida observancia del día domingo. La otra parte también está a favor de una ley dominical, pero quiere que se asegure una observancia adecuada del día, un domingo ordenado y que tenga el apoyo de la opinión pública.
En sí, los republicanos dijeron que estamos a favor, pero que se imponga rígidamente. Recordemos que en el Partido Republicano estaban más cristianos, hermanos. Estaban más cristianos en el Partido Republicano. Y el Partido Republicano cree que recibirá el apoyo popular para defender una forma estricta de observancia del domingo, y el Partido Demócrata cree que se otorgará el sello de aprobación popular a una actitud que favorezca una observancia menos rígida del domingo, que permita la abstención de cervezas y otras bebidas alcohólicas. En sí, lo que el Partido Republicano, mejor dicho, el Partido Demócrata, estaba en oposición, no era por la ley dominical en sí, hermanos. Era porque ellos estaban a favor del alcohol y la cerveza. Porque dijeron ellos, los 7 días de la semana vamos a imponer un día de descanso, y ese va a ser el domingo. Entonces el domingo tiene que cerrarse las tabernas, tiene que cerrarse todo lo que tenga que ver con la cerveza. Y el Partido Demócrata estaba en oposición porque ellos consumían la cerveza, iban a las tabernas en los domingos, pero con esta ley ellos ya no tenían que ir, hermanos, porque ya tenían que cerrarse todo, y todos tenían que ir a la iglesia. Por eso estaban en contra del Partido Demócrata. No era por algo religioso, era por la cerveza, hermanos. Pero el Partido Republicano estaba más a favor. Vamos a seguir, hermanos, leyendo en esta carta que está hablando de los partidos también, hermanos. Como se ha dicho en otra parte, no nos interesa en sí, los pioneros dijeron, no nos interesa lo que diga el Partido Republicano y lo que diga el Partido Demócrata, porque un cristiano no tiene que meterse con política. No podemos meternos con política, hermanos. Hablar de política y toda la cuestión de la política, hermanos. Por eso los pioneros dijeron, no nos interesa qué es lo que diga el Partido Republicano, no nos interesa lo que diga el Partido Demócrata, pero sí nos interesa que haya una libertad. Nos oponemos a todas las leyes dominicales. Eso es lo que dijeron los pioneros. Y A.T. Jones, cuando él ha ido a defender ante el Senado, el senador Blair le preguntó, ¿por qué ustedes quieren tanto defender la libertad religiosa? Allí estaba A.T. Jones. Si digamos aquí se dicta en Bolivia una ley dominical, y nosotros vamos al Estado y decimos, nosotros somos adventistas del séptimo día y queremos que a los adventistas no nos imponga esa ley, solo adventistas. Y ellos que dijeran, ya, solo adventistas no, pero a los demás sí. Eso estaría bien, hermanos. Eso es lo que dijeron los bautistas, hermanos. En sí, digamos, si ya me imponen la ley y yo trabajo el domingo y me llevan a la cárcel, hermanos, entonces yo voy a estar en la cárcel con una semana diciendo, yo soy adventista del séptimo día, y después me sacarán de la cárcel. La organización ya se ha unido con el Estado hace mucho tiempo, hermanos. Desde el 1957 ya estaba unida con el Estado. Y ellos no pueden decir algo en contra de lo que se va a imponer la ley, porque ellos, estando unidos, ya no tienen ni voz ni voto, hermanos. Si ellos dicen algo, pero ustedes están con nosotros, no pueden decirnos nada, va a decir el Estado. Ellos no pueden decir nada, hermanos. Una iglesia unida con el Estado no puede decir nada, porque ya está con ellos. Realmente, si podemos ver el gran asunto, hermanos, lo que está aquí nos dice que los pioneros se opusieron a todas las leyes dominicales. Incluso en este libro está, el senador Blair le preguntó a T. Jones, le dijo, ya está bien, pero si nosotros imponemos la ley del sábado, ¿cómo estaría? Si nosotros imponemos el sábado para que todos lo guardasen, ¿así estarían de acuerdo? Le preguntó. Y ellos dijeron, no, porque no podemos imponer a otra mente para que guarde el sábado. Cada uno es libre de guardar el día que quiera. Jesús no te obliga a poder guardar el día.
Y lo que quieren hacer el partido de la prohibición, las mujeres de protemperanza, lo que quieren hacer ellos es que Jesús sea el rey de esta nación. Mas Jesús, cuando estuvo ante el concilio, dijo: mi reino no es de este mundo. Quieren ponerle a Jesús como el rey de este mundo, según ellos. Pero Cristo mismo dijo que mi reino no es de este mundo. Ahora mi reino no es de este mundo, pero un día será. Ellos quieren imponer su reino ya ahora, imponiendo estas leyes, hermanos. Y no podemos permitir que ellos impongan sus leyes para así nosotros guardar ese día. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Nos oponemos a todas las leyes dominicales, dijeron los pioneros. Liberales invaden todas las leyes dominicales, sean ya estrictas o liberales, que invaden el ámbito de conciencia. Todos ellos, ya sean declaradamente o no, exigen una observancia religiosa del día, ya que todos, también el senador Blair, en este libro está, hermanos, le dijo al hermano A.T. Jones: si nosotros dejamos de trabajar el día domingo, tenemos que dar así a los que trabajan, a los de las fábricas, a todos los trabajadores, tenemos que dar un día porque se cansan en los otros días. Empiezan de las 8 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Nosotros como Estado, tenemos que dar a ellos un día para que ellos descansen el cuerpo. Y ustedes están impidiendo que ellos descansen por la salud. Así le dijo el senador Blair a A.T. Jones. Y A.T. Jones dijo: yo también trabajo de 8 y soy un trabajador que trabaja, pero ustedes no pueden imponer así un día de descanso con ese pretexto de que para imponer así para la salud de la sociedad. Ustedes no pueden hacer eso. También el senador Blair le dijo: nosotros tenemos 7 días de la semana y el día domingo ellos no van a trabajar, pero van a ganar de ese día más. En otras palabras, ellos trabajaban, los trabajadores, 6 días, 7 días, pero ya querían que ya no trabajen el domingo, pero tenían que pagarles de los 7 días, como si yo no trabajara un día. Eso le dijo el senador Blair, hermanos, a A.T. Jones. A.T. Jones dijo: digamos 6 días, si yo trabajara 5 días, me pagarían de 6, entonces si yo trabajara de 3, me pagarían de 4, y así sucesivamente. Y llegó a la conclusión de que si yo no trabajo, me van a pagar igual. Que esté a los pies del Estado y que sea más ocioso. Eso es lo que dijo A.T. Jones. Y también otro ejemplo quiero dar de lo que dijo el senador Blair, hermanos. El senador Blair dijo: las ferroviarias tienen que dejar de trabajar los domingos. Es como si aquí se imponiera una ley sabática. Imaginémonos, hermanos, que se imponiera una ley sabática y dijeran: todos los transportistas ya no trabajen en sábado. Y nosotros, ¿qué podemos hacer, hermanos? Ya no podemos venir aquí porque todos nos transportamos en auto. Y lo que dijo A.T. Jones: ¿cómo les puedes imponer a ellos ya no trabajar el domingo si ellos están impulsando para trabajar más y más en el domingo? Y lo que dijo el senador Blair: pero ellos mismos, los predicadores mismos, están impulsando para que las ferroviarias trabajen en domingo, dijo. Más que todo, los predicadores se trasladan en domingo, porque ellos son los que dan el mensaje. Así, hermanos, hubo una discusión. En este libro podemos ver cómo A.T. Jones presentaba un argumento y el senador Blair presentaba otro argumento. Y así, hermanos, podemos ver cómo ellos discutían del asunto. Vamos a seguir leyendo. La ley dominical es ahora el tema principal entre los dos partidos políticos. En cuestión, como hemos visto, concierne únicamente al grado de observancia del domingo que se incorpora a la ley. Si el Partido Republicano resulta exitoso como lo ha hecho en las últimas elecciones, el resultado sin duda se atribuirá a su fuerte actitud
dominical. Aquí está diciendo que si el Partido Republicano, como ya estaba en surgimiento más grande, y si ellos están a favor de la ley dominical, entonces nosotros tendríamos una ley dominical mucho más rápido si ellos están a favor. Eso es lo que dijeron los pioneros. Y en la época de 1888, hermanos, si ven en la historia de los Estados Unidos de América, el presidente de los Estados Unidos era Cleveland. Ese presidente era del Partido Demócrata, hermanos. Cleveland. Pero el senador Blair era del Partido Republicano. Y aquí nos dicen los pioneros, si los republicanos están más a favor de la ley dominical y si ellos ya entran al poder, como ya lo han hecho en años anteriores, tendríamos una ley dominical más rápidamente. Y esa actitud, habiendo sido así aparentemente aprobado por la voluntad popular, será considerada la adecuada por el partido en todos los concursos, tanto estatales como nacionales, en el Estado y así como en el pueblo. Y así queda abierto el camino para que el tema dominical avance rápidamente hacia una posición de supremo interés e importancia en la nación, que hará esto, no hay sombra de duda, y la presentación de esa verdadera libertad personal, que es el creador, el regalo del creador a todo hombre. No se puede dejar a ningún partido político. No se puede, los pioneros dijeron que no se puede dejar a un partido político decretar la ley dominical. Solo Dios sabe cuándo se decretará. Y aquí vamos a hablar, hermanos, del partido de la prohibición, más que todo de la Asociación Nacional de Reforma. Lo que estaba haciendo la Asociación Nacional de Reforma, hermanos, era imponer una ley dominical, que Cristo sea el Rey de nuestra nación. Esa era la Asociación Nacional de Reforma, que hoy, hermanos, ese poder sigue en vigencia, hermanos, para legislar en asuntos religiosos. Un líder prohibicionista. El senador Blair era del Partido Republicano, pero los pioneros lo llamaron prohibicionista, hermanos, porque con tal que él quiere imponer un día de descanso, ya lo llamaron un líder prohibicionista. El senador Blair propone al Congreso tal enmienda acompañada de un proyecto de ley que legisla sobre cosas que pertenecen a Dios, y la palanca al elogiar el elemento moral en la composición del partido de la prohibición. En este punto, el partido de la prohibición se destaca en audaz contraste con los viejos partidos. En sí, el senador Blair estaba trabajando con el partido de la prohibición. Que ese partido de la prohibición eran los mismos con la Asociación Nacional de Reforma, es lo que vamos a leer ahora. Esto es precisamente por lo que tiene en mente la Asociación Nacional de Reforma, por lo que el objetivo del partido de la prohibición y el objetivo de la Asociación Nacional de Reforma son idénticos. Eran los dos casi idénticos, hermanos. Y además de esto, los reformadores nacionales se han comprometido a unir sus manos con la Iglesia Católica tan pronto como esté lista. Así como el Partido de la Prohibición y la Asociación Nacional de Reforma ya estaban unidos al hacer eso, con la Iglesia Católica, hermanos. Pero aquí quisiera mostrarles un video de A.T. Jones, de cómo ha ido a defender la libertad religiosa, hermanos. El pionero A.T. Jones, el que escribió este libro, La Ley Dominical Nacional, en todo este libro está hablando, ¿no?, con el senador Blair, y él era uno de los pioneros adventistas que inició el trabajo de la justificación por la fe con Waggoner y Jones. Y él ha ido a defender la libertad religiosa, y él ha ido a defender el sábado como día de reposo, hermanos. Y en este video quisiera mostrarles cómo debe durar unos 5 minutos. La fuerza de la mayoría
minoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin méritos. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Bayham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Bayham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Ese era el video que quería mostrarles. Este ha pasado el año 1888, el 11 de diciembre al 13 de diciembre de ese mismo año, hermanos. Este es solo uno de los resúmenes del libro de la Ley Dominical Nacional.
La argumentación de A.T. Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 1888. Y al final, hermanos, no se aprobó la ley dominical. Pero ese ha sido el inicio para que se apruebe ahora, hermanos. El inicio, hermanos. Quiero terminar, hermanos, este estudio con estas últimas citas, al ver cómo están pisoteando la ley de Dios. Como dice el salmista, han pisoteado tu santa ley. Esto está, hermanos, en Review and Herald el 24 de diciembre de 1889. Me han agobiado muchos los movimientos que ahora están en marcha para la aplicación de la observancia del domingo. Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando arduamente para llevar a cabo sus planes de restringir la libertad religiosa. Como hemos visto, ¿no?, en el Senado de los Estados Unidos, ya estaban viendo cómo estaban restringiendo la libertad religiosa. Planes de gran importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera clandestina entre los clérigos de varias denominaciones, y el objeto de esta maniobra secreta es ganar el favor popular para la imposición de la santidad dominical. Si se puede inducir a la gente a favorecer una ley dominical, entonces los pastores intentarán ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Aquí vemos, hermanos, que en sus tiempos ya estaba restringiéndose la libertad religiosa, hermanos. Y la mensajera del Señor hace una declaración más fuerte en la Review and Herald del 1889. Es hora que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes, debido al aumento de la maldad. Las personas que temen a Dios y guardan los mandamientos deben ser diligentes, no solo en la oración, sino en la acción, y eso traerá la verdad ante aquellos que nunca la han escuchado. Hermanos, en sí el plan es poder trabajar, hermanos, poder advertir a la gente que se va a dictar una ley dominical. Nosotros no podemos ir, como A.T. Jones, al Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, a poder defender, hermanos, porque ya está la ley dominical. Solo falta sacarle, ya está aprobada, hermanos. Solo falta legislar, hermanos. Pero sí podemos, hermanos, poner en los carteles, sea una advertencia, se dictará la ley dominical, y hay contextos bíblicos, y que el sábado es el sello de Dios, advirtiendo, como así con los pioneros de American Sentinel, repartiendo folletos, hermanos. Eso sí podemos hacer. Sabemos que tenemos que ir al campo, hermanos, dejar la ciudad y poder prepararnos allá. Pero tenemos que prepararnos y así preparar a los demás y advertirles que se va a dictar una ley, hermanos. Lo que dice aquí la mensajera del Señor: el mundo está dominado por la falsedad y la iniquidad, y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben estar decididos a dejar brillar su luz. Si no hacen nada para desengañar la mente de la gente y por ignorancia de la verdad, nuestras legislaturas deben abjurar de los principios del protestantismo y dar aprobación y apoyo a la falicia romana, el sábado espurio. Aquí lo llama el sábado espurio al domingo, como lo dicen ellos, ¿no? El sábado verde. Si nosotros no hacemos nada, hermanos, van a decretar la ley dominical y los principios del protestantismo echarán abajo, hermanos. Dios sostendrá a su pueblo que ha tenido grande luz, responsable de su falta de diligencia y fidelidad. Pero si el tema de la legislación religiosa se presenta juiciosa e inteligentemente ante la gente, y ellos ven que a través de la aplicación del domingo la apostasía romana será repromulgada por el mundo cristiano y que la tiranía de épocas pasadas se repetirá, entonces lo que venga habremos cumplido con nuestro deber. Nuestro deber es, hermanos, como dice aquí en la cita, poder advertir a la humanidad que se avecina una crisis, que se avecina una ley dominical. Y aquí nos dice que no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, hermanos, o como dice la Asociación General, nosotros les vamos a avisar cuando se dicta la ley dominical, no se preocupen.
voy a mostrarles una cita que contradice totalmente lo que dijeron ellos, hermanos. Aquí está. Han surgido en nuestra conferencia general preguntas que necesitan atención cuidadosa. Si los observadores del sábado en los estados del sur, donde pueden sentir el poder opresivo de sus leyes estatales, si trabajan el domingo, descansarán el domingo para evitar la persecución que debe venir si hacen algún trabajo. Aquí estamos viendo, hermanos, que muchos hermanos adventistas del sur ya estaban sintiendo las leyes dominicales en su tiempo. Eso está hablando el boletín de la conferencia, hermanos. Algunos de nuestros hermanos parecen estar ansiosos de que la Asociación General apruebe una resolución que advierta a nuestros hermanos observadores del sábado. Aquí está diciendo la mensajera del Señor que muchos hermanos están esperando que la Asociación General nos diga qué tenemos que hacer. ¿Qué dice la Asociación General? ¿Qué dice la Conferencia General? ¿Qué dice la Unión? ¿Qué dice? Y aquí en la cita nos dice que muchos están esperando qué dice la Asociación General. Pero la cita nos dice, sujetos a pena de prisión y multas que se abstengan de trabajar ese día. Tales resoluciones no deben presentarse a esta conferencia requiriendo su acción. No debe presentarse a la Asociación General, decir a los pastores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía para saber qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hermanos, está en esos escritos de Letters and Manuscripts, volumen 6, el año 1889, el párrafo 1. Hemos visto, hermanos, que tenemos que hacer algo. Y en mi mente siempre estaba, hermanos, desde mucho más antes con mi familia, poder hacer algo. Nosotros no podemos impedir, porque la profecía nos muestra que ya está a las puertas la ley dominical, pero sí podemos hacer algo, hermanos. Como adventistas del séptimo día, podemos repartir volantes, folletos, así como los pioneros, repartir a la gente, advirtiéndoles que se va a dictar una ley dominical, diciéndoles el verdadero día de reposo, el día sábado, poniendo en los carteles, advertencia, se dictará una ley dominical. Eso sí, hermanos, podemos hacer. Y en la cita nos decía que si no hacemos eso, Dios nos tendrá, hermanos, de culpables por no haber actuado a tiempo. En Joya de los Testimonios, hermanos, el tomo 2, la página 318, el párrafo 1 nos dice: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes. El pueblo de Dios sabía, hermanos, que la ley dominical estaba cerca, que Cristo estaba a las puertas, que todo estaba inminente. No como el pueblo adventista de ahora, hermanos, que muchos de nosotros estamos dormidos. Hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera? Aquí nos dice que la observancia del domingo ya estaba imponiéndose, que todas las libertades religiosas de conciencia ya estaban siendo adjudicadas, hermanos, que estaban siendo quitadas. Y aquí la mensajera del Señor dice: ¿estamos listos para la crisis que se avecina? En sus tiempos, hermanos. Y muchos de los pioneros dijeron: no estamos listos para la crisis que se avecina, la ley dominical. Y ahora la pregunta es:
¿Estamos listos para la crisis, hermanos? ¿Estamos haciendo provisión para dejar ya de una vez esa ciudad y poder vivir en las áreas rurales? Gracias, hermano René, hermano Franklin. Y con esto voy a terminar, hermanos. Siempre es bienvenido cualquier acotación y que todos participemos, ¿no, hermanos? Eso es como somos hermanos en Cristo. Aquí no hay jerarquía, no hay un pastor que tenemos que seguir. El pastor de pastores, que es nuestro Señor Salvador, a Él, solamente a Él. Y lo que hemos estudiado ahora, hermanos, si esto de la vacuna nos lleva a una ley dominical, entonces, si nosotros estamos a favor, así también vamos a estar a favor de la marca de la bestia, hermanos. Y si estamos en contra, así también vamos a estar en contra en una ley dominical. Y si estamos apoyando, hermanos, tristemente la corporación está haciendo vacunar a sus miembros. Y un día en sus púlpitos van a decir que se guarde el domingo. Aceptando eso, un día van a aceptar el domingo. Y ahí va a ser, hermanos, totalmente una abominación para Dios, que su pueblo ha aceptado el día espurio para Dios. Y ahora la pregunta es, los de sostén propio, ¿cómo estamos? ¿Estamos haciendo algo para advertir a la gente de la crisis que se avecina y la crisis que estamos? Y nosotros podemos hacer, hermanos, incluso estar en contra, hablarles a nuestros familiares de todo lo que está pasando, de la imposición de la vacunación, porque eso nos lleva a una ley dominical, y así advertirles a la humanidad que una crisis se avecina. Yo, viendo este tema, hermanos, quisiera dar tal vez parte de mi dinero para así poder hacer la imprenta y poder repartir, hermanos, y hacer colar afiches. Una vez hemos ido allá con mi mamá, con mis hermanas, hemos ido a colar afiches allá a la Rodríguez. Se dictara una ley dominical y teníamos esas ansias de hacer ese espíritu misionero, pero no sé de cómo se nos ha bajado, hermanos. Y no sé cómo estaremos cada uno de nosotros. Dar el dinero para la predicación del Evangelio. Nosotros sabemos que para ir al campo nosotros tenemos que hacer una escuela de Madison, pero yo sé que muchos no tenemos los recursos, pero ese es el objetivo, hermanos, de poder ahí estudiar, hacer la obra médica misionera, que es tan importante, la obra de repartir volantes, de repartir folletos. Esa es otra obra, hermanos, de publicaciones. Y ese es nuestro deber como adventistas, hermanos. No esperar a que la conferencia general diga, nosotros les vamos a avisar. La crisis está sobre nosotros y la pregunta es, ¿estamos listos? Incluso la hermana White dijo a sus hijos de los hermanos que estaban, que si muchos de los que están yendo a los colegios en sábado jamás van a recibir el sello de Dios, ni ellos ni sus padres que los mandan la educación, que están pidiendo carnet para estudiar. Aún peor, hermanos, no pensar ni entrar a la universidad ni a los colegios, porque estamos siendo parte de Roma. Tenemos que salir de toda esa corrupción y vencer el número, la marca de la bestia, hermanos. Y así vamos a poder seguir las pisadas del Cordero, hermanos. La base de novelas, las películas que nos ciegan la mente, ¿no? A nosotros los jóvenes, el diablo nos tienta. Cada vez sale algo del mundo, sale una música, sale una serie, una película, las plataformas de Netflix, todo eso, los deportes. Eso es el diablo lo que nos está tentando, para no ver en qué tiempo y qué estamos haciendo para así advertir a la gente que nos llega una ley, hermanos. Hermanos, con esto, que sea para cada uno de nosotros una advertencia, hermanos, con este tema de la ley dominical. Yo sé que hay muchas citas del American Sentinel y yo les invito a que busquen en internet, que lean las citas de los pioneros, hermanos. Les invito a que podamos leer el conflicto de los siglos, a levantarnos temprano y poder leer la palabra de Dios. Yo he fallado en eso, hermanos, mucho. Yo sé que cada uno tiene, hermanos, en su mente cómo ha estado hasta ahora en su vida espiritual. Seamos centinelas del Señor y que no decaiga nuestra fe, hermanos.